Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de desde dónde os estéis conectando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir vuestro tiempo con nosotros. En este evento que hemos titulado Sufismo, práctica meditativa y bienestar. El evento de hoy vamos a tener un pequeño coloquio o una mesa redonda con 3 invitados. Seguidamente vamos a escuchar una práctica meditativa, una meditación sufí del grupo Silsila.
que nos va a compartir un poco de canto y de invocación. Y al final de todos presentaremos nuestros proyectos de futuro, unos talleres que tenemos preparados y alguna sorpresita más. Entonces el evento está organizado gracias a la Asociación Adadil, Cultura y Espiritualidad, y está enmarcado en un proyecto que va a durar durante todo este año 2023. Y este es el primero de estos eventos que va a estar seguido por como mínimo 3 más y unos talleres prácticos que os invitaremos después y os explicaremos más cómo van a ser. Así que vamos a dar paso con nuestra mesa redonda, que primero de todo tenemos que disculpar a Taher Wasani, que iba a estar con nosotros hoy aquí y por motivos personales no podrá estar al final, pero creo que lo hemos podido suplir de una manera excelente. Tenemos a María Pilar Colín, que es pedagoga de profesión, humanista y viajera de profesión. Buenos días o buenas tardes, María. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar. También contamos con Pere García. Él es acupuntor, médico de medicina tradicional china. Muy buenas tardes, Pere. Buenas tardes, buenos días. Gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Arnau Oliveras, que es codirector de la Asociación AUDIR, Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligiosos. Muchas gracias, Arnau, por estar aquí. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Y sin más dilación, vamos a hablar sobre la práctica meditativa y su interrelación con el bienestar desde el punto de vista del sufismo. ¿Qué me podéis contar de esto? ¿Cómo arrancamos? Pera, ¿quieres tomar la palabra? Gracias, Marcel. Pues mira, retomando el tema de las palabras, ya que me invitas a iniciar con la palabra, retomando la palabra meditar tiene una raíz común con mediar o medicar, que es la raíz del latín met. Met o mederi también, y quiere decir curar o tratar, o también equilibrar. Por eso decimos que la práctica meditativa es una práctica que lleva al bienestar integral de la persona, ¿no? Tanto en su aspecto más físico denso como en su aspecto anímico más sutil también. O incluso hoy en día ya hay muchos médicos occidentales modernos que la recomiendan, ¿no? Recomiendan diferentes tipos de meditación como un tipo de terapia o de medicación para equilibrar diferentes estados, tanto en el cuerpo como en el alma, ¿no? Y bueno, esto como una pequeña introducción, ¿no? a esta exposición sobre lo que es la meditación. Luego ya iremos entrando más en lo que es la meditación sufí y porque es una práctica del bienestar, ¿no? También yo creo que tanto María como Arnau nos harán hincapié en la práctica, porque no se trata de charlas, no se trata de libros, sino más es una práctica, ¿no? Como cuando un médico te receta una medicina, pues te la tienes que tomar, ¿no? Para que aquello actúe y transforme aquel estado, ¿no? O aquellos síntomas. Entonces, le paso la palabra a María, que yo creo que nos quiere hablar de esto. Gracias. Muy bien, es que al escucharte, Pera, me venía a la mente justamente el hecho de que en este mundo en el que estamos viviendo y la realidad en la que estamos viviendo ahora, que nos cambió desde el 2020 hasta ahora, nos ha resaltado, o por lo menos a mí me ha resaltado, el hecho de que estamos viviendo de una manera muy acelerada. En un 2x3 cambiamos de año, en un 2x3 todo sucede. De pronto estamos regresando de vacaciones de verano y ya estamos viendo los adornos para fin de año. Entonces, como que todo tiende a ser muy rápido. Y esto a nivel espiritual creo que nos distrae demasiado. Lleva a que el alma esté también como en esa búsqueda, en esa inquietud que muchas veces va hacia ningún lado, porque no tenemos un destino claro.
Y creo que hacer este alto hoy en esta charla que vamos a intercambiar nos puede ayudar justamente como a replantearnos y a proponernos qué es lo que queremos hacer con este transcurrir en este camino de la espiritualidad desde el punto de vista individual y que también tiene una repercusión social que más adelante, una vez que escuchemos también a Arnau, posiblemente podamos enlazar con esto y retomando donde tú arrancabas con el término de medicare, yo pensé en tres aspectos que no es iniciativa mía, ¿no? Sino también como parafraseando un poco a un sufi de pasado, un gran maestro, Junaid, y que nos habla, ¿no? Y hace referencia a que el ser humano tiene tres clases de alimentación, o debiera atender tres clases de alimentación. Una, la de los alimentos propiamente, ¿no? Para mantenernos vivos, para mantenernos sanos, como dicen esta cuestión, que a veces incluso los alimentos pueden ser medicamento, ¿no? Y igual les puedes complementar esto un poco más adelante. Una segunda clase de alimentación es la de la invocación. Hablando específicamente en el camino del sufismo, sería el dhikr o recuerdo, esta invocación que nos lleva a un recuerdo. Al rato profundizamos sobre qué. Y a una tercera clase de alimentación que es el de la contemplación. En diferentes aspectos o dimensiones de esta contemplación. Entonces, si bien la alimentación propia por los alimentos que consumimos nos mantiene vivos, considero que el de la invocación, el del recuerdo, nos permite oler el perfume de diferentes atributos que se expresan en la naturaleza y en nuestra propia naturaleza. Me quedo hasta aquí y si quieren les cedo la palabra a Arnau para que hagamos esta introducción los tres. Gracias. Pues sí, habéis dado, yo creo, en el clavo, tanto María como Pera. Ese evento se titula Meditación Sufí, Práctica Espiritual y Bienestar. Yo aquí creo que se está hablando ya de algunas de las dimensiones que estáis evocando, ¿no? Práctica espiritual no solo remite a práctica de interioridad, de reconciliación con el propio corazón, aunque sobre todo es eso, pero a partir de ese encuentro con el corazón, de esa purificación de la persona, de ese silencio del ego, de ese silencio físico, pero también ese silencio de intenciones, a partir de ese estadio de reposo se sana el corazón y a consecuencia de eso yo creo que hay salud física, el cuerpo puede empezar a hacer lo que necesita porque se le deja espacio, no va tan ocupado con esas prisas de las que hablaba María. Entonces la salud del cuerpo yo creo que hay que empezar a abordarla por la salud del corazón, es escuchando el corazón, escuchando los sentimientos, escuchando la propia interioridad donde todo se puede poner en su sitio, pero no queda esa salud, esa armonía, ese bienestar del que hablamos, no queda solo a nivel corporal, no se trata de tener solo salud física, porque a pesar de no tenerla, se puede tener buena salud espiritual, pero también se está dando una pista a la dimensión social, ¿no? La salud y la armonía social es esa mediación de la que hablaba Pera, ¿no? Meditar sirve también para aprender a mediar en caso de conflicto, para saber ponerse en el lugar del otro, escuchar la alteridad y también pues en armonía con el cosmos entero, con toda la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esa interioridad, ese corazón, ese espacio central, emerge todo un equilibrio de salud y bienestar, que es lo interesante. Luego entraremos en el campo concreto de la meditación sufí, pero yo creo que ese marco, entender la meditación, la mediación, la medicación, con todo ese eje desde dentro para afuera y abarcarlo todo desde la interioridad más íntima, creo que es un buen marco para empezar a hablar de la meditación sufí. Sí, y profundizando un poco en lo que es ya la práctica sufí, para ir sacando las virtudes que tiene, me gusta mucho el concepto que se habla desde el sufismo, que al meditar se intenta, o lo que se busca, la finalidad, es recuperar un estado primordial en el ser humano. Es decir,
la práctica meditativa no pretende alcanzar nada que está ahí y que tienes que conseguir. Al contrario, se centra en recuperar un estado que todo ser humano, todo ser viviente en este mundo, se considera en el sufismo que ya nace con él, que es una palabra que se llama fitra en el vocabulario sufí. ¿Qué me podéis contar en cuanto a la práctica sobre este proceso de recuperar, redescubrir ese equilibrio al alimentar nuestra parte más espiritual? María, creo que querías... Sí, sí, gracias, Marcel. Al escucharte me haces reflexionar y compartir con los que nos acompañan hoy, que yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? En esta vida acelerada que llevamos, sobre todo en las grandes urbes a nivel mundial, ¿no? Mantener un corazón, como decía Vitarnau también, un corazón equilibrado, no solamente como órgano, sino como un centro de la espiritualidad del ser humano, y que paulatinamente a través de esta meditación, esta práctica activa del sufismo, vayamos depurándolo, liberándolo de todo aquello que lo ha oxidado, que lo ha muchas veces endurecido incluso, ¿no? Y que alcancemos este estado primordial que mencionas a través de una experiencia de paz interior, que yo creo que es algo de lo que estamos ávidos la mayor parte de las personas, y que si bien muchas veces estamos buscándolo fuera, a través de remedios, a través de lecturas, a través de... No, está en el interior, ¿no? Y yo creo que en la espiritualidad hay dos vertientes para hacer este recorrido. En la parte grupal, que es parte de lo que estamos iniciando hoy a través de este evento, que nos ayuda mucho, ¿no? La compartir como grupo, pero que es muy importante la raíz, que es la otra vertiente, el camino de esta reflexión o de esta meditación activa, práctica, desde lo individual, ¿no? A donde se experimenta o se pretende experimentar esta sensación y esta realidad de paz interior, de apaciguamiento, en donde, vinculándolo con lo que decía Arnaud, también facilita esta mediación, esta interacción con quienes están en el círculo más inmediato, que puede ser con quienes vivimos o convivimos habitualmente, hasta a nivel mucho más macro, ¿no? A nivel social, en nuestros trabajos, en donde cada uno se desempeña y tiene interacción con otros seres humanos, y que incluso podemos contagiar de esa paz que traemos interior. Espera, te vi Gracias, levantar la mano. María. Sí, ahora mientras hablabas, me he acordado del otro día estábamos con Arnau bueno, en un casal en Barcelona, haciendo un taller de meditación sufí práctico, ahí presencial, y muchas personas ya habían hecho otro tipo de meditación y nos preguntaban en qué consiste, ¿no? la práctica de meditación sufí. Y bueno, con Arnau les explicábamos que hay diferentes tipos de meditación. Luego escucharemos un concierto de Sama, y la Sama también es un tipo de meditación, ¿no? La escucha, la Sama es un tipo de meditación más pasiva, pero en ese caso, ese día, pues estábamos practicando la meditación más activa, ¿no? Entonces la meditación sufí tiene diferentes tipos de fórmulas que recitamos, ¿no? Y esas fórmulas son como el sustrato o el soporte de ese estado meditativo al que uno va entrando a medida que va saboreando la invocación de aquellas palabras, ¿no? De aquella fórmula. Bueno, quería hacer este pequeño inciso porque seguro que mucha gente que nos acompaña hoy aquí quizá vienen de cero, como gente que venía el otro día y es la primera vez que se acercan a un taller de meditación, o otras personas que han hecho otros tipos de meditación, y hay tantos tipos de meditación hoy en día y tan fáciles de acceder online, y mindfulness, meditaciones guiadas, y
Bueno, la meditación sufí, ahora quizá Arnau nos hablará un poco de esto, y María o Marcel, pues se basa en esto, ¿no? Se basa en una fórmula, a veces es una, a veces son otras, y en la repetición, ¿no? En la repetición de aquella fórmula para concentrar la mente y el cuerpo y el alma en aquello, y no llevarte en esas prisas de las que hablaba María, en esas dispersiones que hoy en día hay hacia lo externo, ¿no? Entonces, desde ahí, volviendo hacia el interior, concentrándose en uno mismo, retomando lo que decía Arnau, es cuando uno va conectando y se va acercando a ese sabor o a ese centro en el corazón. Eso es, sí, sí, sí. Yo creo que quizá podríamos distinguir entre lo que es propiamente dicho el ejercicio de la meditación, que es una práctica, y lo que es el estado meditativo, que es el objetivo de hacer el ejercicio de la meditación, es alcanzar un estado de meditación, de contemplación, de paz, de amor, de apertura a la realidad tal como es, ¿no? Entonces, es una lástima que estemos aquí hablando de la meditación cuando la práctica de la meditación nos permitiría saborear ese estado y ahora tenemos que describirlo, ¿no? Pero bueno, también nos gusta hablar sobre el tema, con lo cual la charla también es interesante, pero sobre todo yo creo que esa charla puede servir para invitar a nuestros oyentes a asistir a los próximos talleres que van a tener lugar, que son talleres prácticos, que son online, nos permiten juntar gente de cualquier rincón del mundo, solo hace falta coincidir en el mismo momento y vamos a compartir un espacio de meditación, con lo cual ese acto de hoy, y aprovecho para explicar que sirve como punto de partida de una temporada de sesiones de meditación, ¿no? Yo creo que lo más interesante que ocurre con esa meditación es que después de hacer el ejercicio, como ha dicho Pera, unas invocaciones, unas recitaciones, uno llega a un recuerdo. Y ese recuerdo, como ha dicho muy bien Marcel, no es el estudio de una ciencia, de una lengua extranjera o de alguna disciplina difícil, sino es la contemplación de la realidad tal como es, ¿no? La meditación sufí sirve para abrazar la realidad que se nos manifiesta, la realidad divina, la realidad de la existencia, llamémosla como queramos, pero es la realidad inmediata tal como se manifiesta, ¿no? Ser capaces de ir desvelando los distintos velos que se nos ponen entre nosotros y la realidad y entender y captar, vivir que tales velos son solo velos, pero que son velos a través de los cuales la realidad se vela a sí misma, ¿no? Porque como dice el erudito de Alexandria Ibn Ata'illah, la realidad se nos vela a través de su propia realidad, ¿no? Lo que aparentemente nos está separando la realidad, lo que está haciendo que no sepamos verla tal como es ella misma, es decir, con esa apertura, con esa meditación, nos estamos capacitando para apreciarla, para saborearla, para verla, sin opiniones, pensamientos, ideas prejuzgadas que no tienen nada que ver con la realidad. Todo eso son constructos mentales y es lo que hay que ir disolviendo, no tanto enfrentarlo, porque los pensamientos van a ir viniendo, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos van a estar allí, pero saber que hay una realidad que es mucho más fuerte y en la cual todo eso se va diluyendo y como un mar con sus olas, todo va reuniéndose allí, ¿no? Es un poco reencontrarnos, ¿no?, en esta esencia. Es decir, el estado natural de las cosas es el reposo, como el agua. Si no está alterada, está en reposo. A través de esta meditación en la que solo es real la realidad y solo la realidad, es una introspección hacia la esencia de uno mismo, que es solo la realidad. Todo lo demás, como decía Arnau, son constructos, son añadidos que alteran ese estado. Es decir, al final vas a buscar la realidad, desvelarla y reconocerte en ella, viendo que no hay diferencia. María. Sí, quería complementar, y me viene bien tu intervención, Marcel, en que
yo creo que a través de esta meditación práctica sufi, como decía ahorita Arnau, que nos lleva a un estado meditativo y que no es un estado meditativo en donde tengo que estar en un espacio específico, con una condición específica, sino que si bien puedo hacerlo así, también es llevarlo a mi día a día, a mi cotidiano, de modo que viva en ese recuerdo. Y es a donde viene el gran desafío, ¿no? Porque los sentidos externos se distraen muy fácil con los estímulos que tenemos, pero que entre más vamos purificando ese corazón a través de la invocación del recuerdo, con mayor facilidad, aparentemente, ¿no? Con mayor claridad podemos ir modificando el observador que somos. Ahorita decía Pera del mindfulness, ¿no? Yo me voy hacia el lado del coaching ontológico, en donde desde el punto de vista filosófico se nos dice, ¿no? O sea, es como cambiar el observador que somos. Y creo que desde el lado de la espiritualidad, en el camino sufi, la meditación nos lleva a eso, a cambiar el observador que somos de una misma realidad que ha estado allí, pero como mencionan, esos velos, esos constructos, esa intelectualidad y querer racionalizar y entender todo desde mi limitada humanidad, me aleja cada vez más de la percepción de la realidad. Y entonces a través de estas invocaciones repetidas, en lo individual o en grupo, nos ayuda a ir reconociendo esas bendiciones que están todo el día, que nos están manifestando, ¿no? Igual las oportunidades y también las pruebas, ¿no? O sea, no hablamos de que sea un mundo ideal, hipotético y rosa, en donde no hay complejidad. Al contrario, la complejidad no cambia. Quien cambia es uno, en ese observador que es, en la manera en la que está viviendo ese transcurrir por este bajo mundo, ¿no? Que conocemos como vida terrestre, apostando por una vida en el más allá, en donde podamos disfrutar, ¿no? De una plenitud que desde aquí podemos anticipar en ese sentido, ¿no? El de no complicarnos con el sufrimiento, el dolor, el apego, sino que hay otra manera de estar en este mundo, ¿no? En donde puedo justamente reconectar, como hablabas, Marcel, con esta naturaleza primordial, con esta calma y también propiciarla en la interacción con otros. Y es justamente desde ese camino, desde esa práctica, desde ese estar, que se genera el bienestar. Por eso hablamos de práctica de meditación sufí y bienestar. Entonces, esa complejidad continúa estando ahí presente, pero uno está más cerca o más instaurado, más constantemente en ese centro, desde donde se genera ese bienestar, esa calma, como Marcel describía de las aguas, esa quietud, donde uno contempla la realidad de forma más directa, ¿no? Porque cuando las aguas están calmadas, uno se refleja de forma clara, sin esos constructos, sin esas perturbaciones, ¿no? de las que hablaba Arnau, ¿no? Entonces, antes Arnau ha hablado de la dimensión social. Yo quería hacer un apunte a esto. Cuando uno entra en estas prácticas regulares de meditación sufí, donde con estas invocaciones nos acercamos a ese centro, lo purificamos y generamos ese bienestar, uno también aprende a relacionarse con sí mismo, con uno mismo, con ese sí mismo, con esos estados de uno mismo que se van alterando a compás de las alteraciones sociales o externas, ¿no? Ahora pues hay un COVID, ahora hay una guerra, y uno se altera con todo esto, ¿no? Entonces esa complejidad. Es una escuela también, ¿no? La práctica de la meditación al practicar uno aprende a hacerlo. O sea, no, nadie nace aprendido, ¿no? Entonces vas practicando y vas aprendiendo y comprendiendo tus diferentes estados para equilibrarlos. Entonces, de ahí también la medicina que es la meditación, ¿no? Muchas veces es uno mismo que se enferma a uno mismo. Ahí enganchado en sus estados anímicos que se somatizan
y empiezan a dar sintomatologías varias, ¿no? Que muchas veces los médicos de medicina occidental que separan el cuerpo físico del anímico, pues no saben por dónde van, ¿no? Y es justamente de eso, ¿no? De esos constructos que se han cogido tanto peso y se han hecho tan presentes en ese centro que lo han turbado, como aquello que turba, cuando se turban las aguas porque se mueven mucho y se mueven muy deprisa y entonces uno no ve esa realidad que produce esa sensación de calma, de paz. Quería, retomando lo que comentabais, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que para estar bien en el mundo tenemos que aprender a estar bien con nosotros mismos, ¿no? Hoy en día el mundo está lleno de conflictos globales, mundiales y también vecinales. Y por desgracia eso va en paralelo a los conflictos internos que tenemos con nosotros mismos. Nuestra responsabilidad para con el mundo es aprender a estar bien, ¿no? Hacer el ejercicio, el examen de conciencia, uno se sienta en silencio y medita, hace introspección y también reflexiona. Y esa reflexión es importante hacerla porque si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué le estoy dando yo al mundo? ¿Qué, ¿no? Yo, ¿qué quiero recibir del mundo? Bueno, pues, ¿qué voy a darle yo, ¿no? al mundo? ¿Qué actitud? ¿De qué manera me voy a relacionar yo con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mi familia? Si yo estoy esforzándome con ese compromiso para aportar lo mejor de mí, entonces quizá algo puede empezar a cambiar, ¿no? en ese escenario tan conflictivo en el que vivimos tan acelerado, pues ponerle un poco de paz, un poco de meditación, un poco de tiempo, un poco de escucha. Porque ayer no sé quién me dijo una frase que me pareció muy sugerente. Digo, uy, es que hoy todo el mundo escribe, pero nadie lee, ¿no? Hoy todo el mundo aboca sus intenciones, pero nadie está dispuesto a escuchar, ¿no? Es un momento quizá en el que tenemos que aprender a cultivar la escucha, cultivar la vista, cultivar los sentidos con naturales a nosotros, ejercerlos sin tener que aportar tanto al mundo, ¿no? Es verdad que tenemos mucho que decir, pero igual los niños pequeños son más de dar, y los abuelos son más de escuchar, ¿no? Pues quizás nos hace falta un poco de madurez, venerar un poco o respetar la vejez y no tanto la juventud, la explosión, ¿no? Todos hemos tenido, menos los cuatro que estamos aquí, 20 años, y es cierto que hay una efervescencia y una energía de primavera, ¿no? Que estalla en la juventud y es muy bonita, pero quizás el mundo de hoy tiene ese influjo primaveral muy fuerte y quizás desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista de la gente mayor, se puede decir, bueno, no hay solo eso, también hay un otoño, también hay una recogida, hay que conservar los frutos para el invierno, hay que resguardarse del frío, y aquí esa sabiduría ancestral, tradicional, que no trae siempre nuevos lemas, nuevos hashtags, nuevos informes, sino que simplemente repite el conocimiento y la sabiduría que siempre ha estado allí, pues quizás sería hora que la escucháramos también, esa sabiduría. No hace falta inventar nada nuevo, que también está muy bien. Ahora pues estamos haciendo ese acto online y quizás hace 3 años pues no lo hubiéramos hecho, ¿eh? Está muy bien adaptarse a los tiempos, está muy bien avanzar, el tiempo no va para atrás, sino que va para adelante y nosotros iremos adelante con él, pero conectarnos con eso permanente que está tras los cambios, ¿no? Con esa fuerza que está posibilitando los cambios es posible y creo que es importante que nos enraicemos con esa práctica meditativa o con cualquier otra, pero que nos dé raíz, que nos dé paz y nos permita abrirnos al mundo de una manera solidaria, amable, comprensiva, que es lo que el mundo nos pide. Yo quisiera complementar con 2 puntos que a lo mejor abre otra cosa, a partir de lo que estás diciendo ahorita, Arnau. Que yo creo que en el camino espiritual, tomándolo en serio, implica un compromiso, e implica un esfuerzo, implica una constancia, dedicación. Y en esa dedicación, en esa constancia, hay silencio. Y que yo creo que es algo que también necesitamos aprender. En esto que decías, tenemos mucho que decir, sí, las personas a veces estamos ávidas de hablar y de ser escuchadas.
pero muchas veces no nos escuchamos y no escuchamos esta naturaleza primordial, esta paz interior. No permitimos que esté, que se manifieste. Ahí está, pero no le permitimos justamente eso, ¿no? Que se manifieste. Entonces creo que este análisis que hacemos, ¿no? Para introducir hacia la meditación sufí nos lleva hacia esto, ¿no? Estamos hablando de que es una práctica, hay un ejercicio y un esfuerzo disciplinados que permiten al alma, ¿no? Alcanzar esta invitación permanente de la paz interior, de este bienestar que intitulamos en la charla de hoy, ¿no? Y que tenemos que aprender a este ritmo que aunque estemos metidos en esta serie de actividades que cada uno tiene desde sus responsabilidades profesionales, personales, familiares, aprendamos a recordar internamente ese silencio y ese observador que somos de la realidad desde el corazón más pulidito, ¿no? Con más brillo, que nos permite ver de otro modo y estar de otro modo. Ese silencio precisamente en medicina china se asemeja a esa fase de cierre de otoño-invierno que hablaba Arnau, de descanso, de nocturnidad, ¿no? De cuando nos vamos a dormir, descansamos y nos regeneramos, porque todo el organismo se regenera durante esas horas, ¿no? Para luego volverse a levantar durante el día, ¿no? Y ahí empezar a producir, expandirse, ¿no? Como hace la primavera y el verano, ¿no? Y justamente como recordando lo que hablabas de la alimentación, y lo que decía Arnau, ¿no? Que parece que hoy en día estamos hablando mucho y diciendo mucho y en cierta manera tiene sentido que sea así, ¿no? Porque cuando uno ingiere mucho, luego también tiene que sacar mucho, porque si no, explotaría, enfermaría y se moriría. Es como una reacción, ¿no? En cambio, cuando generas esas otras fases, esos otros movimientos más de silencio, de calma, más nocturnos, más en soledad, ¿no? Que hoy en día la gente le tiene pánico a la soledad. ¿Por qué debe ser, no? Bueno, entonces el cuerpo se puede regenerar, tanto a nivel sutil como a nivel físico, y se puede vaciar de todo aquello, ¿no? Sin necesidad de estar constantemente hablando, haciendo, expandiéndose, creciendo, ¿no? Que vemos que esta dinámica que lleva el mundo hoy en día ya se ve por todas partes, es insostenible, ¿no? Entonces, para generar ese equilibrio entre esa fase ascendente, expansiva, creadora, y esa otra fase más de cierre, de soltar, de dejar ir, pues ese equilibrio, esa meditación, mediación, ahí es donde nosotros hacemos esa propuesta de meditación sufí, ¿no? Pues si os parece bien, vamos a cerrar este Me bloque. gustaría cerrar. ¿Puedo? Claro, Antes de que hagas el cierre. Sí, sí. Es que ahorita las palabras de Pera me hicieron recordar una frase, ¿no? que decía Junaid, ¿no? Este santo del pasado, en el camino sufi. Haciendo referencia al sufismo, decía que era el sufismo en acción y mencionaba que no aprendimos el sufismo por la vía de la charla, de la controversia y de la polémica. La adquirimos por el hambre, la vigilia y la asiduidad en la práctica, ¿no? Y creo que recopila esto último que estábamos mencionando. Te cedo la palabra, Marcelo. Gracias. No, nada, para... justo María, porque es esa práctica, pero desde esa fase interior, ¿no? Desde esa fase de cierre al mundo externo. O sea, te cierras al mundo externo para abrirte al mundo interno, ¿no? Esto en medicina china es ese movimiento de yin en el yang y de yang en el yin. O sea, no se trata de no hacer y de no crecer y de no expandirse, pero ¿desde dónde lo haces? ¿Es más desde el interior o desde el exterior? Porque yo creo que desde el exterior ya estamos saturados, ¿no? Y colapsados.
O sea, es momento de hacer esa primavera o esa apertura en el interior ya, ¿no? En esa fase interna, nocturna, donde no se ve, donde uno desde fuera no se ve, pero desde dentro uno mismo sí sabe, ¿no? Lo que está pasando. Gracias, Marcel, No, por no, estos tranquilos, para minutos. esto está este espacio. Si os parece bien, Sí, vamos a dar paso a nuestros invitados a, a esta práctica meditativa, porque aunque estemos en casa cada uno y delante del ordenador compartiendo este rato con nosotros, lo que este grupo Silsila de discípulas de la Tariqa Qadiriya Buchichía va a compartir ahora con nosotros es una práctica meditativa. El estar escuchando esta música y estas invocaciones también es una práctica meditativa. No es activa, aunque no estás participando directamente en el círculo, digamos, pero también te ayuda a encontrar este equilibrio, a esta abertura interna, etc. Así que vamos a dar paso al grupo Silsila de París. Espero que lo disfrutéis, relajaros, cada uno que lo viva a su manera, podéis cerrar los ojos, escucharlo, cada uno un poco a su manera. Y cuando acabe, cerraremos un poco, os presentaremos estos talleres que hemos hecho, que hemos organizado para así invitaros a, si queréis participar activamente con nosotros. Así que esperaros hasta el final y damos paso al grupo Silsila. gracias, Marcel.
ما لي سواه أهل حزب الديان حار العقل مني إني هائم والهان غائب عن عيني كنا وأما الآن تهنا عن الكون لا جهة لا مكان نظري فيها وطني لا غدا لا أركان حيث نضع بدني حالي مثلي حيران فيما وقع مني اتركني يا إنسان لا تسألني عني لو تعلم بما كان في الغالب تعذرني الله 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 سيدي يا الله الله العظيم الله إني إذا ما ذكرت ربي سيدي يا الله اهتز شوقي إلا لقاه طابت حياتي وضاء قلبي سيدي يا الله بذكر ربي جل عله الله 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 سيدي يا الله الله العظيم الله مدم عجيب مدم عجيب وكل العالل به يبرى وكل العالل به يبرى يشبه يصيب وشما يصيب يقول الفاقر حين يلهج يقول الفاقر حين يلهج الكون متاعي الكون متاعي الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا أنت العلم بيا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا أنت العلم بيا يا شفيع يا عافي يا شفيع يا عافي يا شفيع يا عافي
باللطف الخفي بحرمة زين حلا يا شفيع يا عافي يا شفيع يا عافي يا شفيع يا عافي يا البري تعالى جد باللطف الخفي جد باللطف الخفي جد باللطف الخفي حرمة زين الحلا عطير اللهم روضه الشريف بعطر شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Pues espero que hayáis disfrutado de esta meditación. Personalmente, pues después de una meditación como esta, entras en un estado, o me encuentro en un estado, ¿no? Que decíamos antes, que la práctica te lleva a un estado que ojalá sea perpetuo, que te da estas herramientas para poder afrontar el día a día. Es decir, que al final la práctica meditativa se convierte en un estilo de vida, en algo que usas y que realizas y que es a lo largo de todo el día. Espero que lo hayáis disfrutado. Para cerrar, como os habíamos dicho, os vamos a presentar el proyecto de la M, de la espiritualidad musulmana que hemos desarrollado para el 2023. María os va a enseñar estos talleres que tenemos ya las inscripciones abiertas. Os vamos a compartir el email para que nos podáis escribir si estáis interesados. Así que María, por favor. Ok, muy bien. Voy a permitirme compartir pantalla justamente para mostrarles este plan que tenemos preparado para compartir con ustedes durante todo el año. Como decía ahorita Marcel, tenemos las inscripciones para los talleres a través de este correo electrónico que es talleres@adalil.org y les presento el plan, ¿no? O sea, son talleres mensuales en donde vamos a estar haciendo unos minutos de meditación sufi individual, aunque estemos en grupo. Vamos a tener una intervención de audición espiritual como la que acabamos de escuchar hace unos minutos y alguna charla, ¿no? Entre nosotros sobre algún tema, sobre alguna inquietud, etcétera. Las fechas que tenemos previstas para el primer semestre del año es el 26 de febrero, o sea, estamos dentro de un mes. Después el 26 de marzo, el 30 de abril, el 28 de mayo y el 25 de junio. Si se dan cuenta, son domingo, es el último domingo de cada mes durante este primer semestre y en su momento les comunicaremos la programación que tengamos para el segundo semestre. Algo mencionaba Marcel también al inicio de esta charla, de este evento, sobre esta reunión que estamos teniendo hoy. Es un primer evento y vamos a tener eventos trimestrales. Entonces tenemos este de enero, después tendremos otro en abril abordando otro tema con otros invitados en septiembre y en diciembre. De modo que tengamos a lo largo del año estos eventos compartidos a reserva de irnos encontrando mensualmente en los talleres de meditación sufi. Aparece aquí al final las donaciones en la página de www.adalil.org, que ahora Marcel nos comentará qué se hace con estas donaciones y que les invitamos a que en un acto de generosidad desde su corazón nos puedan compartir si
si así lo sienten, así les apetece. Te cedo la palabra, Marcel. Gracias. Sí, nada, comentar que estos talleres, tanto como estos actos, son totalmente gratuitos. Aún así, como tú bien decías, si queréis colaborar para poder seguir haciendo todo esto, para pagar la misma web y los gastos que generan estos eventos, más que bienvenidos. Esperamos que hayáis disfrutado mucho del evento. Esperamos veros si estáis interesados en participar activamente y conocernos en estos talleres que estamos organizando. Nos mandáis un email, nos decís vuestro nombre, dónde estáis y que estéis interesados en participar. Y bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por estar hoy con nosotros. Pera también y Arnau. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con vosotros y a todos vosotros por compartir vuestro tiempo con nosotros y estar aquí hoy, esta mañana o esta tarde, depende de dónde estéis. Y hasta muy pronto. Un saludo. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Muchas Marcel. gracias. Muchas gracias. Pronto. Hasta pronto.